porque, no sé, así lo han definido. Pero el enlace que he publicado, en ese enlace de hoy en adelante, cuando nos toque clases virtuales, lo vamos a pasar así. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Repito, van a disculpar por haber llegado tarde. No es que todas las semanas van a ser así, ¿no? Solo que hoy justo tenía una reunión de urgencia y me ha impedido poder estar puntual en la clase. Por lo general siempre tengo un pequeño retraso, mm, pero no es mucho como ahora, ¿no? Hoy ha sido un caso muy excepcional donde el retraso realmente ha sido bastante. Pero bueno, am, antes que me olvide, por si acaso tenían una tarea para hoy, ¿verdad? Sí, Entonces, terminando la clase lo pueden subir, ¿ya? Y si tuvieran alguna duda, me dicen. Ya, ahora sí. Están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Ya, Inge, significa que sí, yo creo. Entonces, continuando con el avance, habíamos visto medidas directas, nos habíamos quedado en el concepto de medidas directas, medidas directas únicas. Entonces, lo que ahora nos tocaría analizar es el concepto de medidas directas, pero serie. Eh, Habíamos indicado que las medidas directas en serie hacen referencia a aquellas mediciones en las que los datos medidos son imprecisos, o sea, vale decir, vamos a considerar una medida directa, pero en serie, cuando observamos una imprecisión en los datos. Si observamos una imprecisión, entonces vamos a tener que hacer una serie. Para que se entienda esto, vamos a hacer esta práctica de forma presencial, o perdón, de forma virtual, y luego lo vamos a hacer de forma presencial. La próxima semana que todos van a estar en clases, o sea, los que van a venir a clases presenciales, entonces vamos a tomar datos y vamos a hacer la próxima semana 2 experimentos, ¿ya? Entonces, lo que ahora voy a hacer, voy a desarrollar esta teoría, pero no quiero que sea muy teórico, o sea, en el sentido de que quiero que hacerlo teórico, pero además quiero que vean la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver la próxima semana es el concepto de medidas indirectas y para ello vamos a considerar un péndulo simple. Y lo que voy a hacer, ojo, esto es a manera de ejemplo, voy a perturbar el sistema hasta unos 10 grados. Y lo que voy a hacer a continuación es calcular el periodo. Para ello vamos a obtener un cronómetro y con la ayuda del cronómetro voy a calcular el periodo. Vale decir, cuando yo vea que esté en la parte más alta, presiono. A ver, les voy a dar un ejemplo. Cuando esté en esta parte voy a presionar el cronómetro
Y cuando vuelva a pasar por el mismo punto, vuelvo a presionar el cronómetro. Por ejemplo, así, miren, presiono y vuelvo a parar. Entonces me da 1:66. Me gustaría, por favor, que puedan sacar sus celulares y me puedan dar una manito para que no tardemos mucho en este proceso. Entonces, por un lado, voy a tener la cantidad de datos que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 datos yo creo que podemos hacer. En clases vamos a trabajar con 10 datos. Por otro lado, voy a calcular los tiempos. Entonces, yo acabo de calcular 1:66 y eso lo voy a anotar aquí, 1:66. Ahora me gustaría, por favor, que puedan ustedes calcular el periodo. Una vez más, yo lo que voy a hacer, espero que todos ya hayan calculado. Cuando esté en la parte más alta, presiono y vuelvo a presionar. 1:64. Bien, jóvenes, ¿qué otros tiempos les ha dado? Hola, 1,97. 1:67. ¿Alguien más? 1,62. Gracias. ¿Recuerdan? Nuestro objetivo es que podamos expresar los resultados de una medición. Y nosotros habíamos indicado que todo lo que yo vaya a medir debe ser igual a un valor representativo más menos un determinado error con sus respectivas unidades y con su respectivo error relativo porcentual. Ese es el objetivo. Entonces, para una serie de datos, el valor representativo está dado por la media aritmética. Y la media aritmética me dice que es la suma de todos los valores desde i igual a 1 a n y dividido entre n. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que debería sumar x1 más x2 más x3 más x4 y así hasta xn y todo eso lo debería dividir entre n. Entonces, el valor representativo va a ser igual. Para el ejemplo que estoy utilizando, básicamente tendría que sumar cada uno de estos, ¿no? Es decir, 1:66 más 1:64 más 1:67 más 1:63 más 1:62 y todo esto dividido entre 5.
Entonces saquen sus calculadoras, denme una manito, ¿cuánto les da? Jóvenes, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Sigue, confirmo. Ya. Ahora, aquí hay un detalle. Mm, Van a tener un poquito de paciencia en el hecho de que, miren, para poder calcular el error absoluto, nosotros debemos analizar el error absoluto, bien puede ser la precisión del instrumento o el error absoluto, bien puede ser el error de la media aritmética. Va a ser la precisión del instrumento si este es mayor al error de la media. Y va a ser el error de la media si este es mayor a la precisión. La precisión, mucho no hay donde perderse, ¿no? La precisión, el instrumento del cronómetro tiene una precisión de centésima de segundo. Esa es la precisión. El error de la media, el error de la media, aquí voy a empezar a deducir, o bueno, más que deducir, voy a empezar a mencionar. El error de la media está dado matemáticamente como la desviación estándar n-1 entre raíz de n o la raíz cuadrada de la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n por n-1. Sigma de n, sigma de n hace referencia a la desviación estándar. La desviación estándar es un parámetro que te más o menos te da la información de cuán ordenados o cuán desordenados están los valores. Es una forma de cuantificar, ¿no? Sí, es como si yo les diría, a ver, jóvenes, para ustedes, estos puntos están ordenados y alguien dice, profe, están desordenados o si quieren, están cercanos entre sí. No, profe, están alejados. ¿Cuán alejados están? No sé, profe, pero están alejados. O sea, no hay eso, ¿no? Nosotros tenemos que darle un valor. Alguien dice, profe, pues estos están alejados un montón. No hay eso, ¿no? Tenemos que darle un número. Y para poder hacer eso, trabajamos un tanto con lo que es la varianza y lo que es la desviación estándar. Porque en el fondo, la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Pero además, dependiendo de la cantidad de datos que uno tiene, nos vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, si n es menor a 25 datos, pues tendríamos que trabajar con la desviación estándar n-1. Y si n es mayor a 25, podría yo o tendría que trabajar con sigma de n. Donde sigma de n, que repito, es la desviación estándar, si bien ambos es la raíz cuadrada de la varianza, pero también lo podemos calcular como la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n, sigma de n. En cambio, sigma de n-1 va a ser la raíz cuadrada de las sumatorias de las discrepancias al cuadrado sobre n-1. Repito, desviación estándar sigma de n, desviación estándar n-1.
Por lo general, por la cantidad de datos que tenemos en laboratorio, nosotros nos vamos a quedar con este que es sigma n-1. Muy rara vez, bueno, al menos, repito, en nuestro laboratorio de física vamos a utilizar esto, ¿no? Porque no trabajamos con muchos datos. La desviación estándar son la varianza. Si quieren, cuantifica la separación de datos. ¿Cuán alejados están? Repito, es como si les diera un número, ¿ya? Y esta varianza es básicamente la suma de las discrepancias al cuadrado sobre n, o bien puede ser n menos 1. Finalmente, hay un parámetro que se llama DI que hace referencia a la discrepancia. Y la discrepancia no es otra cosa que la distancia entre el valor medido y el valor representativo, que en este caso va a ser el valor promedio. ¿Ya? Entonces, para poder yo determinar el error, necesito hacer todo eso. Vale decir, la discrepancia, tendría que calcular la discrepancia tomando en cuenta que este es el valor representativo. La discrepancia 1, según lo que acabo de escribir, es el valor medido menos el promedio. El valor medido, 1,66. Menos el promedio, que sería 1,644. ¿A qué es igual esta diferencia? Cero coma cero dieciséis ¿Positivo o negativo? positivo. 0,016. Sí, Ya. Y así tendría que calcular la segunda discrepancia, que sería 1,64 menos 1,644. Por lo que veo, aquí va a ser negativo y les va a dar negativo 0,004. ¿Estamos de acuerdo? Ya, el tercero. Cero coma cero veintiséis. El cuarto. El quinto. Si hemos hecho bien, la sumatoria de las discrepancias debería darnos cero. ¿Qué significa? Esta, por si acaso, es una suma, no es otra cosa, no es algo complicado. O sea, que sumara esto, más esto, más esto, más esto, más esto,
debería yo obtener el valor de cero. Ya. Am, esto les da cero, ojo, porque estás trabajando respecto a la media aritmética. La media aritmética, si quieres tomarlo así, son valores, son valores. eh, bueno, esta media aritmética es un valor que está justo a la mitad, lo voy a llamar así, está justo a la mitad numéricamente entre estos valores. No necesariamente podría estar en equilibrio, o, a ver, para que me entienda. Por decir, si esta fuera la media aritmética, podrían tener ustedes un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. 3 puntos por decir arriba. Y podrías tener uno abajo y dos abajo. Profe, pero no está a la mitad. Pero es que numéricamente la distancia de estos sumados con respecto a estos sí da la mitad. ¿Ya? Por eso es que me da la suma de discrepancia cero. Pero fíjense, aquí para poder calcular ya sea la varianza, necesitas la suma de discrepancias al cuadrado. Esta suma, ojo, repito, es sumar. ¿Qué representa esto? Que yo tenga que sumar la discrepancia 1 al cuadrado más la discrepancia 2 al cuadrado más la discrepancia 3 al cuadrado más la discrepancia n al cuadrado y todo esto sobre n. Eso significa la sumatoria. O sea, vale decir, tengo que calcular la discrepancia al cuadrado. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? El número 0.016 al cuadrado, ¿cuánto les da? Entonces, en la calculadora, tú podrías aplicar la tecla que dice ENG. Y si haces eso, ¿cuánto te da? Ya, todos están ahí, todos saben cómo se está sacando eso. ¿Cómo cuál hay que apretar, Inge? A ver, repito. En tu calculadora, tú podrías escribir 0,016 al cuadrado. Y podría darte esto. Si tú aprietas la tecla ENG, podría darte 256 por 10 a la menos 6. Si quieres a la inversa, Shift ENG, 256 por 10 a la 6, 0,256 por 10 a la menos 3, 0,00256. Pero prefiero yo trabajar 256 por 10 a la menos 6. Entonces, tal vez aquí podría colocar que es por 10 a la menos 6 y solo aquí anotar 256. El otro, 0.004 al cuadrado. Muy bien, entonces solo anoto 16. 26 al cuadrado, 14 al cuadrado. Sí, no, no, estoy mal. 14 al cuadrado, ¿cuánto les da?
Y finalmente 24 al cuadrado. Entonces, sumando todo esto me va a dar un número. Mil setecientos veinte. Podría yo anotarlo, 1720 es por 10 a la menos 6, ¿no? Muy bien. Entonces, ya teniendo este cuadro, podría yo, fíjense, calcular, ya tengo las discrepancias. Podría, bueno, en realidad, este número que me ha salido, este número, 1720 por 10 a la menos 6, es la suma de discrepancias. Con ese valor, yo podría calcular la varianza. De tal manera que tendría que la varianza va a ser a 1720, creo que dijimos, ¿no? Y lo voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo. Tengo 5 datos. Entonces tengo que dividirlo entre 5. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a. Y teniendo la varianza, voy a calcular la desviación estándar. Que podría escribirlo así. O sea, podrían escribir, ojo, 1720 por 10 a la menos 6 sobre 5 menos 1, o directo escribir la raíz cuadrada de 344 por 10 a la menos 6. Este no, pues no, no les va a dar lo mismo, porque aquí solo lo hemos dividido entre 5. Este es n menos 1, ¿no? Esto no, no, no está bien. Que hay que aclarar que este es sigma n. Ya, ¿cuánto les daría entonces sigma n menos 1? Ya, ahí nomás. 2073 por 10 a la menos 3. Esto llegaría a ser la desviación estándar. Y finalmente tendría que calcular el error de la media, que es sigma n menos 1 entre raíz de n, que en este caso sería 20.73 por 10 a la menos 3 y todo dividido entre raíz de n. Sí, este es raíz de 5. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien?
Muy bien. Que esto, ojo, puede ser escrito en decimal de esta manera. Eso ya no hay, pues. Así sería. ¿Estamos? Pero como el error además se debe expresar con una sola cifra significativa, esto va a ser nomás como 009. Muy bien. Entonces, ¿qué tendría? El error, les dije que va a ser o la precisión vale 001 o va a ser el error de la media, que en este caso vale 009. ¿Cuál es mayor? Este de aquí. Como este es mayor, entonces el error absoluto va a ser 001. Y el resultado final, entonces sería, fíjense que el error dos dígitos después de la coma, este también solo dos. Por lo tanto, me quedaría como 1.64 más menos 0.01, sus unidades, los segundos y con un error relativo porcentual. Recuerden que el error relativo porcentual es el valor 001 sobre 1.664 y por 100. Ya, eso es, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La parte de las tablas puede volver a repetir, ingeniero. ¿Qué quieres que repita? La de I al cuadrado por 10 a la menos 6. A ver, haciendo entre comillas un breve resumen, lo que se debe hacer es calcular el tiempo, ¿no? Estos son valores medidos. Con estos valores medidos, cuando se observa imprecisión, lo que se debe hacer es calcular el promedio. Este promedio es el valor representativo. Teniendo el valor representativo, lo que van a hacer es calcular la discrepancia. Y la discrepancia es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. Por eso es que en algunos lados nos da positivo, en algunos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que tienes la discrepancia, cada una de estas discrepancias lo elevas al cuadrado. Si tú hagas tu calculadora, pones 0,016 al cuadrado, te va a dar como 256 por 10 a la menos 6. 4 al cuadrado te da 16 por 10 a la menos 6. Y así de cada uno, quedándome que la suma de todas las discrepancias es 1720 por 10 a la menos 6. Y esta suma de discrepancias al cuadrado nos ayuda a poder determinar el error
en este caso de la media aritmética. Eso es, no sé si tienen alguna duda, algo tal vez no está claro. No, eso depende, la precisión, jóvenes, depende del instrumento que usas, no siempre 0,1. Si tú utilizas otro instrumento, entonces de ese otro instrumento que has utilizado, eh, tienes que tomar en cuenta su precisión. Ya, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Nada, muy bien. Entonces, para la próxima semana me van a hacer un ejercicio igualito a lo que acabo de hacer, solo que un detallito más. Todo lo que he hecho, si se han dado cuenta, ha sido de forma manual. Igual quiero que ustedes hagan de forma manual, porque usando la calculadora también se puede hacer todo lo que acabo de hacer. Entonces, miren, ¿cómo haría yo todo esto con la calculadora? En la calculadora nosotros apretamos la opción modo. Dependiendo de la calculadora que ustedes tengan, podrías ver esta tabla o otra. Buscamos la opción ecuación. Perdón, buscamos la opción 3 estadístico. Una, dos variables, no sé, pero ahora solo estamos trabajando con una variable. Y anotamos los valores. 1,66, 1,64, 1,67, 1,63, 1,62. Una vez que se tienen los valores, apretamos la tecla ON o la tecla C, sale a la pantalla principal y apretamos Shift o número 1 y me voy a la opción que dice 4 variables. Podría calcular la media. Shift, tecla 1, otra vez la opción 4. Aquí, por favor, mucho, bueno, no es complicado, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y es el hecho que, miren, en la calculadora, esta no hay mucho donde perderse, es la media. Esta de aquí hace referencia a la desviación. Por lo general, esta es la desviación n-1, ¿no? Y esta es la desviación estándar sin n. N es la cantidad de datos. Entonces, si yo quiero calcular el promedio, recuerden, Shift, tecla 1, buscas la opción estadística y ahí vamos la opción dineral. Bueno, a ver, de nuevo, de nuevo. Aquí yo me estoy confundiendo. Esta es mi calculadora, pues. Perdón, perdón. En la calculadora, repito, para calcular la media, Shift, tecla 1, la opción 4 variable y la opción 2 es el promedio, ¿no? Si tú aprietas la tecla Shift, tecla 1, la opción 4 y la opción 3, este es sigma de X. Ojo, esta no es, aquí algunos
en el examen se confunden, ¿no? Ah, profe, usted me ha pedido que calcule sigma de x y piensan que este sigma de x es esto. No, nada tiene que ver. Este sigma de x es el error de la media y está dado por esta ecuación. Este sigma de x que muestra en la calculadora es la desviación estándar. Profe, ¿cómo está seguro que es la desviación estándar? Porque en la desviación estándar, solo fíjense, si multiplicas a S por N, tienes la suma de discrepancias. Vale decir, si esto lo multiplico por 5, me debería dar la suma de discrepancias. Ajá. Aquí he cometido un error. De nuevo, Shift, tecla 1, la opción 4, la opción 3. Es que esta es la desviación estándar, ¿no? Para que me dé la suma de discrepancias, lo primero que debería haber hecho es elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 5. Y fíjense si me da, ¿no? Profe, ¿y de dónde está sacando eso? De aquí, miren. Aquí. Esto es varianza. La desviación estándar o bien es esto o bien es esto, con raíz. Y la calculadora lo que hace es darte la varianza. Pero esta varianza no está con raíz, ¿no? Y en cambio esta sí está con raíz. Por eso es que no me salía hace un momento. Finalmente, si quiero la desviación estándar n-1, Shift, tecla 1, no, algo no está dando, a ver. Shift, tecla 1, la opción 4 y la opción 4. Esta es la desviación estándar n-1, que sería 0.0207. Esto no, profe, aquí dice 20. Y ahora está pues 20. ¿Ve? Confirmamos nomás que eso es lo que había sido. Y para calcular el error, fíjense, el error de la media es esta desviación estándar que acabo de calcular entre raíz de n. Y me da 927. Y eso es lo que dijimos, ¿no? El error 0.00927. Bien, eso sería, jóvenes. No sé si tienen preguntas, dudas. Jóvenes. Ya. Terminando la otra clase, voy a subir una tarea que va a consistir, yo les voy a dar esta tablita, solo esta parte, ¿no? Estos dos. Y lo que les voy a pedir es, por favor, que completen la tabla, que hagan el cálculo manual y verifiquen los resultados con la calculadora. Y la próxima semana terminaríamos esto haciendo la toma de datos y haciendo un experimento más. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Em, yo les voy a decir hasta qué letra deben venir a tomar datos, ¿ya? Inge, de la presentación de la tarea, mm, ¿cómo es poner los nombres? Porque yo me cambié de grupo. ¿O cómo? Pon nomás donde tú estás inscrito y no te hagas lío. Ah, ya saben. No sé si habrá grupo de WhatsApp, pero creo que yo no estoy, o tal vez estoy, no estoy muy seguro. Ya, jóvenes, entonces les dejo, por favor, tengan buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, jóvenes.